Hola chicos, continuamos con la guía de nivelación formativa en el área de lengua y literatura, educación general básica superior, para octavo, noveno y décimo. Hoy realizaremos la ficha número 9 denominada Elementos gramaticales en la producción de textos periodísticos y académicos. En esta ficha encontraremos asignatura, subnivel, que voy a aprender, tema y subtema. Dato curioso. La Guerra de los Mundos fue escrita en 1898, siendo la primera novela cuyo tema es una invasión marciana. Así, en un escenario hipotético, donde la inminente destrucción de la humanidad por parte de alienígenas es inevitable, los seres humanos pierden el control de su organización social y son representados como animales furtivos que huyen de sus cazadores. La Guerra de los Mundos fue un episodio de radio de la serie dramática dirigida y narrada por el actor y director de cine Orson Welles, una adaptación de la novela La Guerra de los Mundos, de Herbert George Wells, de 1898. Causó el pánico en su audiencia, ya que millones de estadounidenses se asustaron con la invasión de extraterrestres. Casi 11 años, los locutores habían contratado a actores de radionovelas para llevar a cabo con éxito esta transmisión radiofónica. Cada uno de ellos personificaría a gente huyendo desesperada, soldados, autoridades locales y nacionales. Más tarde, de la adaptación radial neoyorquina, un fenómeno similar, pero de consecuencias mayores, ocurrió en Ecuador. El 12 de febrero de 1949, mientras se realizaba la transmisión de un programa musical nocturno por medio de la Radio Quito, en aquel tiempo uno de los medios de comunicación más importantes del país, los locutores decidieron interrumpirla para dar paso a una adaptación de la obra radial de Orson Welles, dándole a esto un toque quiteño, haciéndole pasar como un reporte periodístico con el fin de darle a la obra el toque más realista posible. Esta transmisión se inició cuando los radiodifusores anunciaron que un objeto volador había sido visto cerca de las Islas Galápagos y otro estaba sobrevolando la ciudad de Latacunga y que ya había sido destruida y que se estaba aproximando a Quito rápidamente. Situación comunicativa. Observo dos imágenes y respondo. ¿Qué informan estas imágenes? Estas imágenes informan del suceso radial que causó el pánico y sembró el caos en el pueblo quiteño por la supuesta invasión de extraterrestres. Actividades. Primero, leo con atención la información de la reseña que contiene dato curioso acerca de la obra escrita por Wells, La Guerra de los Mundos, y los efectos que produjo su adaptación radial en Estados Unidos y Ecuador. Los efectos que produjo la adaptación radial de esta novela fue la que sembró el pánico en gran parte de los oyentes estadounidenses que se creyeron víctimas de una invasión extraterrestre. 11 años después, una versión de aquel episodio histórico se emitió en una radio de Quito y provocó el mismo impacto, pero en este caso vino acompañada con la muerte de 5 personas, debido al incendio provocado por la gente quiteña enardecida por el engaño. Segundo, respondo las preguntas en mi cuaderno. ¿De qué se trata esta reseña?
trata sobre el impacto que provocó un episodio de radio de la serie dramática La Guerra de los Mundos, que fue dirigida y narrada por el actor y director de cine Orson Welles. ¿Qué es una adaptación radial? La adaptación radial es un proceso creativo de la interpretación. Es aquella en donde el guionista se puede alejar o desviar de la obra original para trastocar el tema, renovar las situaciones y tomar partido sobre determinados aspectos. ¿Qué pasa luego de la adaptación de Orson Welles en Estados Unidos? El resultado fue una jornada de terror para los oyentes que creyeron que efectivamente los marcianos habían invadido los Estados Unidos. Según reportes, luego del acontecimiento se calcula que más de 1 millón de personas creyeron en la autenticidad de la invasión y un porcentaje igual expresó temor de la llegada de extraterrestres a la Tierra. ¿Qué sucedió en Quito 11 años después? 11 años después, una versión de aquel episodio histórico se emitió también en una radio de Quito y provocó de igual forma el mismo impacto, pero en esta ocasión generó desmanes y muertes de algunas personas. Tercero, averiguo qué sucedió con la Radio Quito luego de la transmisión radial de la obra La Guerra de los Mundos. Después de la transmisión, la muchedumbre, enfurecida al enterarse del engaño, acudió a la emisora para vengarse por lo sucedido. Empezaron tirando piedras y ladrillos y acabaron incendiando el edificio. Al final, la Radio Quito se clausuró y no volvió a emitir hasta el 30 de abril de 1951. Reflexión sobre el aprendizaje. Recordemos, ¿qué es una reseña? Se trata de un texto corto que se escribe para hablar de un libro, una película, una obra de teatro, música, entre otros temas. Informa al público interesado sobre las fortalezas o debilidades de la obra que se evalúa. Un texto escrito como la reseña que leíste debe tener coherencia, es decir, el texto debe estar organizado para que los lectores puedan comprender el mensaje. Cuarto, en mi cuaderno sigo estos pasos para crear mi reseña. Selecciono la información. Conozco todos los detalles de la obra que hablaré. Organizo la información. Conozco al público al que me dirijo. Pongo el título. Lo puedes hacer al final cuando ya hayas construido la reseña. Describo al autor o autores de los que hablo. Debes conocer bien el tema que reseñas. Resumo de lo que se trata la obra. Escribo las ideas más importantes en un texto corto. Añado mi opinión del contenido. Esta es la parte en la que la reseña tiene tu toque personal. Escribo lo que pienso acerca de la obra. Escribo las ideas de tal manera que los hechos que informo se fundamenten en la realidad, pero también cuenta mi opinión. Evalúo mi aprendizaje. Elaboro mi reseña sobre los hechos ocurridos en la Radio Quito. Indago acerca de los sucesos ocurridos en Quito en el año 1949 acerca de la Guerra de los Mundos. Reviso nuevamente las características de la reseña y escribo en mi cuaderno cómo concluyó la adaptación de la novela de Welles en Quito y escribo mi opinión acerca de estos sucesos. La obra no terminó de irradiarse, porque la marea humana no permitió que continuara. Solo se alcanzaron a transmitir unos 20 minutos de la obra adaptada al radioteatro, antes que una masa enardecida incendiara el edificio donde funcionaba la radio. Esto provocó muchos daños materiales, así como la muerte de 5 personas, culminando con el cierre de la radio durante 2 años. Mi opinión personal. La conocida novela La Guerra de los Mundos constituye un clásico imprescindible de la ciencia ficción occidental.
Lamentablemente, el impacto que originó en la capital ecuatoriana el sábado 12 de febrero de 1949 no fue el mismo como el que se dio en Estados Unidos, ya que este se tornó en tragedia, puesto que cobró la vida de 5 personas y propició el cierre de la emisora durante 2 años. Con esto hemos terminado. Sigue investigando y conoce más acerca de esta novela y descubre todos los acontecimientos que marcaron un hecho histórico. Nos veremos en la siguiente actividad. Gracias chicos, bendiciones.